Hola, hola, soy Coti Mental Dev. Hoy os traigo una estrategia muy sencillita de las que habéis votado en Telegram que programe para ver si realmente rinde como es, ¿vale? Es una estrategia que está publicada en un blog, un canal americano le hizo un review, pero el vídeo que yo os pongo en la descripción es de otro canal en castellano que también le ha hecho un backtest manual, ¿vale? Todos los backtests son manuales, por eso he decidido yo hacerlo. Bueno, me lo habéis pedido, lo habéis votado por Telegram, y he decidido programarlo y hacerlo de forma pues más objetiva, ¿vale? El vídeo que os pongo en la descripción es el que está en castellano, porque la mayoría de vosotros pues lo veis en castellano y puede que no todo el mundo maneje el inglés igual, así que he preferido ponerlo así, ¿vale? Yo de todas formas os voy a explicar la estrategia gratis, os voy a dar este script de estrategia en la descripción también gratis, por eso no os preocupéis. Y bueno, simplemente utiliza un indicador. Yo le he agregado una media opcional, pero usa un indicador y punto. Está pensado para operar índices, acciones en diario, en swing, aunque las operaciones que salen son cortitas, no es que tú compres hoy y vendas dentro de 3 meses, no, no, son operaciones muy rápidas porque utiliza el indicador Williams R, Williams Percentage, ¿vale? Este que hay aquí, este es el que viene por defecto en TradingView, muy conocido, está en todas las plataformas de trading, es como un RSI un poquito menos conocido, pero es básicamente como un RSI. En lugar de ir de 0 a 100, va de menos 100 a 0. ¿Por qué? Bueno, pues preguntarle al creador, no sé por qué, pero él utilizó esta escala, ¿vale? Por defecto, viene por 14 periodos, como otros muchos indicadores, pero él lo utiliza en la estrategia de utiliza con dos periodos, es decir, dos velas. Por eso es tan agresivo, ¿vale? Y luego vamos a tener dos niveles, menos 90 y menos 30. ¿Por qué? Porque menos 90 es comprar y menos 30 es vender, pero no de short. Recordad que está pensado para comprar acciones o ETFs. No hay short, long y short. Aquí son compras y punto. Y luego lo vendes, pero no hay shorts, ¿vale? Para que me entendáis, no son futuros. ¿Que lo queréis operar en CFDs para apalancaros? Perfecto, pero tener mucho ojo con el apalancamiento, porque esta estrategia utiliza un 10% por posición. Un 10% apalancado es mucho, ¿vale? Mucho cuidado con eso, por favor. Bien. Y además no utiliza stops, utiliza dos condiciones que ahora vamos a ver. Bien, una vez que tengamos configurado el indicador, mi estrategia lo tiene de forma intrínseca, ahora os lo voy a explicar, por eso tiene las velas distintos color, pero si queréis verlo visualmente, pues por eso lo he puesto aquí abajito, ¿vale? Pues como decíamos, la condición de compra, que por eso se pone esta velita en verde dibujada, es que la vela diaria cierre por debajo del menos 90. ¿Lo veis que ha cerrado aquí? Entonces automáticamente va a entrar en compra. Esta línea blanca que dibuja mi estrategia aquí, mi indicador, es el precio promedio al que hemos entrado, como podéis ver. Y luego cuando se pinta la vela en rojo es que se ha cumplido una o dos condiciones de salida. ¿Cuál es la condición de salida? Bien, las dos. La primera es que el Williams cierre por encima de, voy a poner aquí que sea mejor, ¿vale? Este lado de aquí. Por encima de menos 30. Entonces, si cierra encima de menos 30, vendemos. Por eso compró aquí y vendió aquí. Bien. Y la segunda condición es que el precio de la vela cierre por encima de la del día anterior. Es decir, que aquí se cumplen las dos cosas. Este cierre está por encima de este máximo aquí del día anterior. ¿Correcto? Pero es que además el Williams R ha cerrado por encima de menos 30. Por lo tanto, se cumplen ambas condiciones y fuera. ¿Vale? Bien, yo le he agregado, como os he dicho, una EMA de filtro. Es decir, que solo opere cuando esté el precio por encima de la EMA. Es opcional, lo podéis poner y quitar. Y podéis configurar la EMA. Por lo general, he probado de EMA 50, 100, 150, 200, las típicas EMAs, ¿vale? Que se utilizan así en diario y mejoran el win rate y el profit factor, pero generan menos operaciones y a la larga, por lo tanto, da menos profit. Como digo, eso es criterio vuestro, ponedlo como queráis, lo vamos a probar ahora y vais a verlo la diferencia, ¿vale? Y también me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, si no en todos, esta condición de lo de la vela empeora. ¿Por qué? Porque puede pasar una tendencia bajista y que una vela cierre por encima de la anterior, pero no sea un movimiento beneficioso y ese sea un cierre en pérdida, que también puede ocurrir con el indicador, pero ocurre más con las velas que con el indicador, por lo que esta condición vamos a ver en breve que es peor. Es mejor simplemente salir cuando ocurra lo del indicador, que como veis, como es muy agresivo, ocurre mucho, que no es que sea algo raro, que no es como un RSI 14, ¿vale? Bien,
En mi indicador ya sabéis, tenéis el filtro opcional, esta condición excepcional, la EMA, en la configuración del Williams R que hemos dicho. En los colores podéis cambiar, la EMA cuando está el precio por encima se pone azul, cuando está por debajo morado, la podéis ocultar si no la vais a usar. Y luego las velitas de color es lo que os decía, cuando se cumple la condición de compra se pone verde y rojo cuando la condición de salida. Si os confunden estos colores, podéis usar lo que queráis, podéis usar verde y azul, ¿vale? Como vosotros queráis. Vamos a poner, por ejemplo, verde y azul para... Ahí, verde radioactivo, como me gusta a mí. Y, y este azulito, este, ¿no? Este se ve mejor, ¿vale? Verde compra, azul venta. ¿Guay? Yo creo que se ve bastante claro, sí. Fijaos que aquí hay muchas velas en azul. ¿Por qué? Porque en todas estas el precio está, perdón, el Williams R está por encima de menos 30 y sería condición de venta. Lo que pasa es que aquí ya estamos vendidos, no hay posiciones abiertas, ¿vale? El precio, creo que lo he dicho ya, la línea blanca sería el precio promedio de la entrada en todo momento, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer algunas pruebecitas. ¿Qué os parece? Ah, por cierto, aquí en la configuración, como dice la estrategia por defecto, utiliza un 10% del patrimonio. Es bastante, pero tened en cuenta que no está operando CFDs, no está futuros. Son ETFs o acciones. Por lo tanto, no está apalancado un 10%, no te van a es que no te puedes liquidar literalmente a menos que el CFD, o sea, a menos que la acción o el índice en el que habéis invertido el ETF se vaya a cero. Y es bastante raro que, por ejemplo, el SP500, que es donde lo prueba la estrategia original, se vaya a cero. Sería esto el fin del mundo, básicamente. El capital inicial no le hagáis mucho caso, pues he hecho un valor grande para que no haya líos con los redondeos, pero podéis poner la cantidad que queráis, pues eso no os preocupéis, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué tal la curvita. Bien, la estrategia original utiliza desde 1993. ¿Vale? A ver si me carga. Bien. Entonces, como podéis ver, la estrategia por defecto, sin filtros, sin cambiar nada, ni poner la EMA, ni lo de la vela, pues rinde bastante bien, como ellos dicen, ¿vale? Un factor de ganancia de 1,7, está bueno. Un factor de rentabilidad de 68%, perfecto. 500 y pico operaciones, perfecto. Y como no hay apalancamiento, 22%, ¿vale? También os digo, 22%. Desde el 93 tampoco es que son una locura, pero oye, más te da esto que un banco, ¿vale? Cositas que he visto. La gráfica que tiene SPX, ¿vale? La gráfica del SP entre envío que tiene más historia es la del SPX, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí podéis tirar la gráfica desde mucho antes y ahora os vais a asustar. ¿Qué pasa si quito la fecha de inicio y que coja desde el principio del albor de los tiempos? Pues esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el SP500, esta gráfica es tan antigua, voy a quitar hasta los indicadores, ¿vale? Que si os vais al principio de la gráfica, madre mía, es que no hay ni velas. Solo hay precios de cierre. Entonces, si os vais a coger el backtest muy atrás y unos gaps enormes, y bueno, y esto en semanal todavía se ve, pero en diario parece como operar un meme en un minuto, son todo mechas. Entonces, es lógico, fijaos, es que es lógico, y esto es en semanal, es que en diario es un lío, y ahora a partir de aquí parecen velas Heikin Ashi, pero están en velas normales, ¿eh? Es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que darle el beneficio de la deuda. Vamos, el beneficio de la duda es que la estrategia vais a ver el distinto activo que funciona bastante bien. Pero me refiero a que si tiráis el backtest demasiado atrás, cuando ni siquiera la gráfica tiene sentido, ¿vale? Vamos a poner otra vez 1993 o 1990 si queréis, pues sí que es rentable. Lo que pasa es que al principio la gráfica es bastante en semanal, bastante cruda, ¿vale? Bien, de hecho, si os fijáis, si os metéis en brokers, en día capital.com o yo que sé, IC Markets, el que vosotros utilizáis, FP Market, que es el que uso yo, me da igual, no tienen tanta historia. Con suerte tendrás del 2000, 2005, 2010, ¿vale? Porque es que ni siquiera tienen gráfica para esas fechas. Entonces, esto, por ejemplo, FP Market, fijaos que es rentable y tiene 500 y pico operaciones, me vale, ¿ok? Otros índices por defecto, ¿cómo está? ¿Vale? El Dow Jones, pues fijaos, esta gráfica tenéis muy cortita, el Dow Jones de capital.com solo tiene 156, pero bueno, rentable. Nasdaq rentable. Voy a ver si hay otra gráfica por aquí del Dow Jones que tenga un poquito más. Pues este tiene menos todavía. Bueno, vamos a tener que quedarnos con la de capital.com. Pero bueno, en principio
los índices americanos, guay, ¿vale? Tiran bastante bien. El DAX funciona, pero es un poco más arriesgado. El de Reino Unido, el europeo, el índice español, no. El europeo, en general los europeos también van bien, pero donde funciona mejor son en los americanos. De entradas que tienen más operaciones, por lo que podéis ver que a la larga es mejor. Esto es que, claro, los europeos ciento y pico y de ahí no pasan, pero en general sí, ¿vale? Los asiáticos regular, este no está tan mal, este es que tiene menos también. Este creo que era el chino, pues bueno, 200 y pico operaciones tampoco está mal, pero para eso yo prefiero seguir operando el SP500, sinceramente, ¿vale? Cositas que he visto, no sirve para materias. Y me diréis, uy, aquí ciento y pico, más o menos. Sigue pareciéndome mejor el SP500, la verdad. Si no, vamos a buscar una gráfica del oro un poquito más extendida, ¿vale? A ver aquí, 300 y pico operaciones, como podéis ver, tiene una ganancia muy rápida al principio y luego cae casi al principio. Bueno, subir, luego, o sea, es un rango, no es una curva vertical como yo suelo buscar. El Brent nada, el gas natural nada, y luego las divisas más de lo mismo. No suelen ser laterales, ¿vale? Yo creo principalmente que porque no son activos tan tendenciales como puede ser el SP500, ¿vale? Hay algunas divisas que sí, el USDK, había alguna otra más que sí tienen mejor tendencia, pero en divisas en general no tira bien. Y luego en Bitcoin vamos a usar la BTC USD. Esta creo, la de Bitstamp, creo que es la que tenía más historia. Creo que tiene desde 2013, si no recuerdo mal. Entonces funciona, pero sigue siendo mejor el SP500, porque fijaos que prácticamente desde antes de la mitad de la gráfica ya lo único que está haciendo es lateralizar, no tiene crecimientos posteriores, ¿vale? A ver, que tengo ocultos los indicadores y por eso no se veía, perdón. Bien, pero bueno, el BATE sí es correcto, ¿vale? Entonces, realmente no nos está dando... ¿Esto desde cuándo es? Desde el 2018, se pasa desde el 2018 hasta el 21, 2 años simplemente para recuperar la cantidad. Luego la vuelve a perder, luego la vuelve a ganar, pero no, realmente no gana. En todo este periodo no tiene una curva así vertical, bueno, diagonal, como me gusta a mí, ¿vale? Acciones. Pues por lo visto en algunas también funciona bien. ¿Dónde tenemos? Mira, por ejemplo, activos también alcistas como es el cacao. Fijaos, 400 y pico operaciones. Muy bien. Tesla, la verdad es que, bueno, esta acción de Tesla es que tiene muy poco tiempo. Pero quiero recordar que Tesla tampoco tenía mayor, ¿veis? Le pasa un poco como a Bitcoin, ¿vale? Nvidia sí va bastante bien, 711 operaciones y un porcentaje, claro, Nvidia como se mueve porcentajes, pues nada, un factor de muy bien. Entonces, acciones con mucha liquidez como Nvidia, creo que también era, bueno, como de cacao, Apple creo que también iba bien, fijaos que solo tiene 140 pero también está bien, Microsoft también está bien, Meta también, o sea que acciones también sirve, acciones con buena capitalización, ¿vale? No vayas a comprar la marca de cola de tu pueblo, ¿ok? Y vamos a ver un poquito lo que yo os decía del tema de los filtros, ¿vale? Aquí voy a poner el SPX, que es el que tiene más gráfica, aunque solo lo voy a usar, como he dicho, desde 1990. Y vamos a ver un poquito estos valores. Quiero que nos fijemos en la rentabilidad, el factor de ganancia y el porcentaje total ganado, ¿vale? Estas tres cositas solamente. Si le metemos el filtro de más, veis, ganamos un poquito de win rate y de factor de ganancia está bastante bien, que sube a 1,92, pero el rendimiento baja demasiado, casi a la mitad. Entonces, sí es verdad que te va a dar mejores trades, pero te baja mucho el rendimiento. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues en lugar de meter un 10%, meto un 20%. Voy a repetir que esto no es para apalancarse con una posición del 20% del capital, porque esto es un ETF y sobre el SP500 y no te puede liquidar, no tienes un precio de liquidación. Entonces te compras un 20% y te esperas y punto. Y puedes promediar y todo lo que tú quieras. Entonces, poniendo el 20%, tenemos el win rate, tenemos muy buen factor de ganancia y superamos incluso la ganancia del anterior. O sea, es una forma de mejorar la precisión. Vamos a tener menos operaciones también, 482, y si no filtro, tenemos 700 desde el 1990. ¿Vale? Es una opción. Ya os digo, lo más sencillo es pues no usar la EMA, pero que si queréis usar la EMA, perfecto. Como veis, sirve.
El tema este de la velita, de la condición de que la velita cierre por encima de el máximo del día anterior. Bueno, pues si lo quitamos, vemos que la cantidad de operaciones es la misma porque es una condición de salida, pero mejoramos un poquito el factor de ganancia, una mijita, y la ganancia total. O sea que es una condición que yo, sinceramente, ni fu ni fa. No le veo mucha. No le veo mucho sentido, ni siquiera con filtro. No le veo mucho sentido. ¿Vale? No me quiero meter en probar con todos los indicadores, con todos los. Porque podemos probar a nivel menos 80, menos 20, podéis probar. Podemos probar con longitud 3, longitud 2. O sea, ahí se pueden probar muchas cosas para afinar un poquito mejor la estrategia. Pero tampoco me voy a meter en eso. ¿Vale? Y ahora bien, una cosita que viene en el vídeo que os voy a compartir en la descripción, donde prueba la estrategia y tal. Lo máximo que están invertidos creo que decían que era un 22% o algo así. Es decir, que tú puedes hacer compras escalonadas. Si a ti te da esta estrategia varias compras seguidas, pero no salida, tú puedes comprar y obtener un mejor precio promedio. ¿Cómo configuramos esto aquí? Pues imagínate que yo quiero hacer 5 compras promedio a 10% por cada una, sería hasta un 50% de mi capital. Y como es un ETF, da igual que ponga el 100% que no me van a liquidar. Lo peor que puede pasar es que como el que compra Bitcoin en spot, que se quede en manteca hasta que finalmente el precio suba, ¿vale? Entonces, fijaos como aquí sube mucho el rendimiento, la curvita sigue bastante bien, la rentabilidad, el factor de ganancia aumenta. O sea, aumenta hasta el win rate, porque claro, mejoras el precio promedio, por lo tanto tienes más posibilidades de salir en ganancia general entre las posiciones que tú compres y el factor de ganancia se dispara. Así que con esto sí me parece interesante que juguéis un poco. Podéis ver como cuántas posiciones conviene comprar, si fijáis a partir de aquí 5, 4, tampoco cambia demasiado la cosa, ¿vale? Incluso podéis hacer también lo que os decía de aumentar más el capital. Imaginad que tenéis un capital X para esta estrategia, para este activo. Vale, pues yo quiero usar hasta el 100% de ese capital que voy a asignarle a esta estrategia. Pues esta sería la forma. 5 posiciones a 20% por cada señal de compra. Y nos daría, pues claro, una cantidad muy superior sobre el capital que yo le tengo asignado a esta estrategia. Entonces, con compras escalonadas, esta estrategia, ¿veis aquí cómo el precio promedio, que es la línea blanca, va mejorando? Con compras escalonadas, esta estrategia mejora bastante. Así es como yo os diría, si queréis utilizarla, que la uséis. Y queda una curvita bastante buena, que no significa que no perdamos, que no tengamos periodos de pérdida, pero funciona bastante bien. Y como ya decía también en acciones, podéis afinar las compras. Es decir, que, vamos, por ejemplo, Microsoft tenía bastante, ¿no? ¿Cuál era que tenía 700 y picas operaciones? Ahora no sé cuál era. Nvidia, ¿no? Nvidia ahora sale con 1000 y pico, claro. Qué barbaridad. En fin. Lo que quiero decir es que para el SP, por ejemplo, hemos visto que 20% y 5 órdenes está guay. Pero a lo mejor para Nvidia no conviene que sean tantas. O al revés, o conviene que sean más, 10% y meterle 10 posiciones. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por ejemplo, 10% 10 posiciones, 4000%, ¿vale? Vamos a ponerlo como antes. 20%, 5 posiciones, no 22.000, vale, pues entonces que le conviene usar menos posiciones y más capital, o sea, como el SP500 en realidad. Eso está bastante bien, que tenga, digamos, que funcione exactamente igual de bien en el SP500 y en Nvidia o en acciones, porque nos está diciendo que no estamos sobreoptimizando la estrategia en ese sentido, ¿vale? En fin, os dejo, como os he dicho, el enlace en la descripción. Y yo lo que quiero hacer una cosita, esto lo dejo gratis, pero para los seguidores de Patreon quiero programar esto para MetaTrader, para un bot, para que podáis operarlo automáticamente. Además, como sabéis en MetaTrader podéis abrir varias gráficas. Por ejemplo, hemos visto aquí Nvidia, el Cacao, el DAX, el SP500, Netflix, Apple, Microsoft, el que sea. Podéis abrir 5 o 10 activos y a cada uno le podéis poner el bot para que lo opere automáticamente, en lugar de estar pendientes de que suene la alertita de TradingView o mirando la gráfica, que el bot os lo opere automáticamente. ¿Vale? Y eso se lo voy a regalar a los de Patreon. Lo tengo que programar todavía, pero igual que hice con la anterior, lo haré. ¿De acuerdo?
Os recuerdo también que estoy con el tema del copy, que estáis entrando bastantes, así que probablemente haga un canal de Telegram solo para el copy trade. Por ahora solo tengo el que está en la descripción, que es el canal general, pero como estáis entrando mucho en el copy trade, seguramente haga uno aparte, ¿vale? Sobre todo para informar de las operativas, de recomendaciones, para seguir el bot, etcétera. Pero el que quiera entrar ya, pues en el canal normal vais a encontrar como, ¿vale? Pues nada, chicos, chicas, un saludo, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.